Esta cuestión viene a dar respuesta y cumplimiento a lo que es el mandato de adaptación de la normativa, de la legislación, con respecto a lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Fundamentalmente, aquí el cambio es que se pone en primera instancia lo que es la voluntad, las preferencias, las necesidades de la persona que tiene algún tipo de limitación producto de una discapacidad. Entonces, es un elemento importante que, como destacaba nuestro presidente de la Federación Andaluza, se pone por delante la dignidad, ¿no?, y los derechos humanos en esta ley, ¿no? En la propia exposición de motivos de la ley ya se habla de que no se atenderán solamente los asuntos relativos al patrimonio de la persona, sino que también se van a atender los aspectos personales y vicisitudes de la vida, como dice literalmente. Entonces, también dice en esa exposición de motivos que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones. Es decir, lo que antes se venía tramitando, las decisiones que antes se venían tomando siempre a través de sentencias judiciales, ahora lo que se va a intentar, lo que prevé la normativa, es precisamente que entren en funcionamiento otras fórmulas como son los poderes, los mandatos preventivos, la autotutela, etc. Además de otros cambios que los expertos que están aquí con nosotros nos van a explicar perfectamente, ¿no? Entonces, por parte de la Federación Andaluza, por supuesto, pues alabamos esta nueva ley, damos una expectativa muy positiva, pero al mismo tiempo también nos preocupa el cómo se va a llevar a la práctica esta normativa, ¿no? Cómo se traducirá a nivel institucional, a nivel de la administración, porque claro, como esto afecta en principio afecta a muchos ámbitos jurídicos, mucha ley, como el tema del Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley del notariado, la ley hipotecaria, la ley de registro civil, etcétera, etcétera. Es algo complejo, ¿no? Pero a nosotros eso nos preocupa, pues, por un lado, lo que es el tema de la información, la sensibilización, la formación, ¿no?, que es necesaria trasladar a todas las entidades, a todas las instituciones, a todas las organizaciones que de una u otra manera se van a ver afectadas, ¿no?, o que van a tener protagonismo a la hora de llevar a cabo estas nuevas medidas. Eso pues nos preocupa y nosotros vamos a instar a través de nuestras reuniones que vamos teniendo con los diferentes representantes políticos, vamos a instar para que eso se lleve a cabo, ¿no?, esa implantación. Solemos poner un ejemplo típico, ¿no?, las entidades bancarias con respecto a lo que es el manejo del patrimonio de la persona, el manejo de sus cuentas. Pues claro, tiene que llegar, esta información tiene que llegar de manera muy clara, muy evidente a los responsables de las entidades bancarias para que cuando allí llegue una fórmula diferente, ¿no?, una manera diferente a la que tradicionalmente venía, que era una sentencia, por ejemplo, con una incapacitación total, ¿no?, para todas las cuestiones económicas, y ahora les llegará otro tipo de documento, otras fórmulas, otras maneras, y tendrá que haber una fluidez, una coordinación, una claridad para que eso realmente funcione y no se atasque en las diferentes entidades, ¿no?, que están implicadas. En fin, resumiendo, una visión positiva, una valoración muy positiva por parte de la Federación Andaluza, y que necesitamos de la colaboración, como hoy lo están demostrando aquí, tanto José L. Aguilar como Cristóbal Fábregas, la colaboración de personas preparadas en este asunto para que nos ayuden y nos alumbren en esta nueva cuestión y nos ayuden a empujar en la misma línea, ¿no? Sin más, paso a presentar a José L. Aguilar. Él es senador por el Grupo Parlamentario Socialista. Él es abogado, es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga,
tiene más de 30 años de experiencia docente, impartiendo clases de Derecho Civil. Ha impartido también numerosas conferencias, charlas y ha intervenido en muchos congresos. También él es especialista en Derecho Civil, contractual, también inmobiliario registral y mercantil. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales. También administrador concursal y fue nominado en el año 2013 entre los mejores abogados de España por la revista Best Lawyers. Fue miembro también de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, donde presidió la Comisión de Deontología y la Comisión de Formación. Y también cabe decir que José Aguilar ha sido ponente precisamente de esta ley, y por eso nos podrá contar de primera mano cómo ha sido la tramitación. Muchísimas gracias, José. A ver, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes y lo primero que tengo que daros las gracias por haberme invitado a esta webinar y a participar en esta jornada. Y felicitar a la Federación por la misma, porque ahora explicaré un poco una de las cosas que cuando estuvimos elaborando y trabajando en la elaboración de la ley más nos preocupaba era, y éramos conscientes de la necesidad de darle divulgación y la importancia de que fuese conocida esta ley. Porque ahí va a radicar el éxito de esta norma, en que la misma sea conocida, sea apreciada y hay una voluntad de llevarla hacia adelante y aplicarla, ¿no? Por eso es muy importante todas estas medidas de formación y de dar conocimiento de la misma, ¿no? Quiero dar también las gracias por la amable presentación que has hecho, Blas, de mí y, bueno, deciros que aquí tenéis a un miembro más de vuestra federación a partir de ahora para lo que necesitéis, ¿no? Mira, como bien habéis dicho, yo he tenido la enorme fortuna y además que estoy súper agradecido de que mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, me designase como uno de los ponentes de esta norma durante su tramitación en el Senado. Bueno, vosotros sabéis que en nuestro sistema legislativo es bicameral, tenemos el Congreso que primero tramita las leyes, luego llegan al Senado donde hay una segunda lectura y las modificaciones que en el Senado incorporamos vuelven al Congreso. Si algo caracteriza a esta norma es que en la tramitación de la misma ha habido un enorme consenso. Como bien has comentado, Blas, esta norma lo que trataba esencialmente era de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico o desarrollar, porque incorporado ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 12 de la Convención de Nueva York del 2006, que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico en el 2008, y que lo que venía a decir es que las personas con discapacidad podían ejercitar su capacidad jurídica igual que cualquier otra persona, que no había o no debía de haber distinción en el ejercicio de la capacidad jurídica entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Eso suponía y supone, ha supuesto y va a suponer un enorme cambio en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en nuestra concepción del derecho de las personas. Porque nosotros teníamos, todavía no entró en vigor, tenemos todavía, ¿no? Un sistema tradicional de la incapacidad de la persona, de la declaración de la incapacidad. Cuando una persona no tenía su plena capacidad, por la razón que fuera, por razones físicas, por razones psicológicas, por razones mentales, no tenía su plena capacidad, ¿qué hacía el ordenamiento jurídico? Pues tendía a protegerlo. ¿Cómo lo protegía? Pues lo declaraba incapaz a un juez y a partir de ahí había una persona que lo protegía, que lo sustituía, ¿no? Bueno, esto cambia radicalmente, así lo hace la Convención de Nueva York del 2006,
y lo que viene a decir es que aquí las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, y siempre hay que intentar que sea así, tiene que estar en igualdad de condiciones que la persona con capacidad. Y por tanto, de un sistema que lo que hacía era proteger y sustituir a la persona, se diseña un sistema en lo que se hace es, vamos a intentar que la persona siempre, sus deseos, sus preferencias, sus voluntades, sus decisiones, sean las que se mantengan y las que se pongan de manifiesto, y simplemente démosle las medidas de apoyo necesarias. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda expresar esa voluntad y hacerlas cumplir, y también entender las consecuencias, en este caso también jurídicas, de esa voluntad que él ha expresado. Es decir, pasamos de un sistema de protección a un sistema de apoyo, insisto, que se basa en el respeto a las preferencias de la persona con discapacidad. Hasta ahora, y tú bien lo has dicho, Blas, hasta ahora el sistema que teníamos, en el momento que una persona era declarada incapaz, bueno, pues la voluntad de esta persona desaparecía. De hecho, hay, siempre en las reuniones, hemos tenido muchas reuniones a lo largo de la tramitación parlamentaria, muchas reuniones con entidades del tercer sector que han impulsado, han hecho un trabajo de verdad encomiable no solamente en que hayamos sido capaces los distintos grupos en llegar al amplísimo consenso que ahora os explicaré en la aprobación de esta ley, sino también yo digo que hemos hecho un trabajo legislativo colaborativo, en el que hemos colaborado no solamente los grupos parlamentarios, sino también con estas entidades del tercer sector, ¿no? Había dos frases para mí muy significativas y que ponen muy de manifiesto, vosotros no hace falta porque, claro, sois personas que trabajáis con esto asiduamente, ¿no? Pero que visualmente eran muy significativas para explicarle a la gente de fuera, y yo cuando vuelva a dar clases se lo explicaré así a mis alumnos también, qué ha significado esto. Ellos decían, mira, aquí pasábamos, en el momento que había una declaración de incapacidad, a una muerte civil o a un apartheid civil. Y es así, es decir, a la persona que se la declaraba incapaz, pues automáticamente era su muerte civil, ya dejaba de existir para el mundo jurídico, era el tutor, la persona que le sustituía, que le representaba, la que venía a sustituir su voluntad, ¿no? O el apartheid, ¿no? Da igual, hablemos de una muerte civil o un apartheid civil en el que la dejábamos aparte, su voluntad, sus preferencias no contaban, y entonces era el tutor el que lo decía, y como bien has dicho, normalmente además con la necesidad de la autorización judicial para una gran cantidad de negocios, de decisiones que a lo largo de la vida de esta persona pues se tenían que adoptar. Es verdad que también la ley todavía vigente, quedan un par de meses, ¿no? Todavía vigente, prevé que esta decisión había que modular esta declaración de incapacidad, pero también es verdad que la regla general, desgraciadamente, a pesar de que a partir del 2008 que se incorpora la Convención de Nueva York, se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico, los jueces hacen un esfuerzo, y los fiscales también, ya que tenemos aquí a Cristóbal, es verdad que lo hace, por modular esta declaración de incapacidad. Bueno, pues la regla general es que íbamos a una incapacidad absoluta, por decirlo de alguna manera, de la persona, que era sustituido por un tutor, y a partir de ahí, pues, insisto, su voluntad pues dejaba de tenerse en cuenta. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es lo que venimos a llamar un traje a medida. A partir de aquí, la persona se le van a diseñar, por una parte, los apoyos necesarios, como antes decía, para poder ejercitar esa capacidad jurídica que él tenía y sigue teniendo, los apoyos necesarios en la medida en la que sean necesarios esos apoyos. Y no solamente hace eso, sino además que establece que se revisarán cada 3 años para, con el transcurso de tiempo, ver si es necesario o no mantener esos apoyos, ampliarlos o incluso eliminarlos si la persona hubiera recuperado parte de esa discapacidad que llevó a adoptar esas medidas. Junto a esto, lo que hace también es establecer una serie de salvaguardas que son tan importantes como las medidas de apoyo para que no se produzca ningún tipo de abuso, y sobre todo para que la persona y el ejercicio de esos apoyos siempre sean con el absoluto respeto a, insisto, los deseos, las preferencias, las decisiones de la persona con discapacidad. La voluntad de la persona
tiene que estar en el centro de las decisiones que se vayan a adoptar. Y claro, ¿esto qué hace? Que, por ejemplo, figuras tradicionales que están ahora mismo en nuestro ordenamiento jurídico, como es la tutela, pues se convierte en algo residual. La tutela ahora desaparece. Ahora vamos a hablar siempre de curatela, no vamos a hablar de tutela. Fijaros, no desaparece en nuestro ordenamiento jurídico, pero la tutela ahora ya solo se va a mantener para los supuestos en que hay un menor de edad que es sometido no a patria potestad, sino a tutela. Ahí es la única ocasión en la que en la nueva ley, con esta reforma, se va a modificar o se va a utilizar el término tutor, va a ser para eso. En el resto va a ser siempre un curador, que ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico, pero que era algo mucho más residual, ¿no? Bueno, pues ahora va a tener el curador y esa es la voluntad de la ley, lo que va a ser residual es lo que llamamos el curador representativo. El curador representativo se va a dar solo y exclusivamente cuando la persona con discapacidad no pueda de ninguna manera ejercer esa capacidad jurídica. Entonces, sí se le nombrará un curador que va a representar a la persona, que sí la va a sustituir dentro de, insisto, de las salvaguardas que también se establecen, ¿no? Mira, al final, en una imagen que yo creo que hemos usado todos los que hemos trabajado en la ley, pero que define muy bien lo que se pretendía o lo que se pretende, es que a partir de ahora, a cada persona que tenga que someterse a medidas de apoyo se le haga un traje a medida. Es decir, que a partir de ahora habrá, si tienen que ser esta medida de apoyo, ahora hablaremos un poquito, mediante resolución judicial, tendrá que ser una resolución especial y específica para esa persona, en función de la discapacidad que presente, el alcance de esa discapacidad y cuáles son las medidas que van a complementar esa discapacidad, ¿no? Desde luego, estas decisiones se siguen tomando bajo los criterios, por una parte, de necesidad y de proporcionalidad. En cualquier caso, eso no se va a perder. Es decir, siempre que las medidas sean necesarias y siempre proporcionales a la discapacidad que la persona presente. Pero, a diferencia de lo que hasta ahora pasaba, la persona con discapacidad es una persona que va a actuar en el tráfico jurídico plenamente. Su capacidad... Mira, cuando explicamos en civil la capacidad de las personas, siempre hablábamos de que había una capacidad jurídica y una capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad jurídica? Pues la capacidad que todos tenemos de ser titulares de derechos y obligaciones. ¿Y qué era la capacidad de obrar? La capacidad de ejercitar esos derechos y obligaciones. ¿Las teníamos todos la capacidad de obrar? No. Los menores solo la tienen a partir de los 18 años y las personas con discapacidad o las personas que eran declaradas incapaces no tenían esta capacidad ahora. Bueno, pues esta, que es una distinción tradicional en el derecho civil y en el derecho de las personas, hoy podemos decir que ha desaparecido, porque hoy solo podemos hablar de capacidad jurídica, que todos podemos ejercer, o sea, los menores de edad no, por supuesto, o los menores no emancipados, ¿no? Pero que todas las personas podemos ejercer, tengamos o no discapacidad. En eso no hay distinción. Todas las personas podemos ejercitar nuestra capacidad jurídica. Lo único que algunas necesitarán unas medidas de apoyo, que son las que establece esta ley o que esta ley son las que prevé, y otras las podremos o no ejercitar sin esas medidas de apoyo. Por eso siempre decimos que esto es un cambio de paradigma, un cambio radical en la forma en la que hasta ahora estaba regulada la discapacidad y sobre todo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Un cambio radical. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque pasamos de un sistema protector en el que la persona la sometíamos a ese apartheid civil, a esa muerte civil, desaparecía del mundo jurídico, y la sustituimos por un nuevo sistema en el que esta persona está en el mundo jurídico, va a tomar sus decisiones, va a ejercitar sus derechos y lo único que va a tener es esas medidas de apoyo. Una de las cosas más importantes que hace también esta norma, perdonadme si me disperso un poco, pero las cosas más importantes que hace esta norma también es eliminar las limitaciones de derechos. Las personas con discapacidad antes, la persona incapaz, por el mero hecho de la declaración de discapacidad, le suponía una eliminación, una limitación de sus derechos. Eso también desaparece. Ahora, la persona con discapacidad no significa que vaya a tener una
una limitación en esos derechos. Algunos además ya se habían recuperado. Nosotros decimos que esta está siendo la legislatura, aparte desgraciadamente de la COVID, está siendo la legislatura también de las personas con discapacidad. Se están adoptando medidas, y esto es muy importante, para recuperar la dignidad de las personas con discapacidad. El derecho al voto, la eliminación de la esterilización forzosa, esta norma respecto a la discapacidad. Es decir, no va a haber ninguna limitación o eliminación de derechos como consecuencia de que una persona presente una discapacidad, ¿no? Bien, como decía, por abreviar un poco, me habéis dicho que esté media hora, pues podía estar aquí hora y hora hablando de esta ley porque la verdad es que me apasiona. ¿Cuáles son las medidas que se adoptan para estas personas con discapacidad? Mira, esencialmente son 3 medidas. Una es lo que llamamos la guarda de hecho, que es la medida de apoyo, podríamos decir, informal. Y que existía hasta ahora, la guarda de hecho, pero no había esa regulación. Y yo creo que la regulación de la ley respecto de la guarda de hecho pone muy de manifiesto lo que la ley quiere. Y es el mejor resumen de cuál es la voluntad de la ley. Porque ¿cuál es la persona que puede acompañar mejor a una persona con discapacidad para el ejercicio de sus derechos, para el ejercicio de su capacidad jurídica? Pues la persona que habitualmente está con él, la persona que habitualmente lo cuida, que habitualmente lo acompaña. Luego esta persona es la más indicada para que la persona con discapacidad pueda libremente expresar su voluntad, libremente expresar sus deseos, libremente expresar sus preferencias en cualquier orden de la vida, en cualquier tipo de negocios que hasta ahora pues le estaban vetados, pues bueno, pues lo puede ejercitar. Bien, bueno, pues la guarda de hecho se regula en esta norma como una de las formas en las que pueden las personas con discapacidad recibir estas medidas de apoyo. Junto a esto tenemos medidas voluntarias y medidas judiciales. Mira, es muy importante poner siempre en el centro la voluntad de la persona con discapacidad hasta el punto de que la persona puede adoptar o dejar previstas incluso las medidas de apoyo que ella entiende que necesita en este momento o que puede necesitar en un futuro más o menos inmediato, e incluso qué persona quiere que le preste ese apoyo en el ejercicio de esas medidas, de esa capacidad jurídica. Esas son las medidas voluntarias que luego pueden ser revisadas por los jueces, pero que siempre el juez tiene que respetar esas medidas voluntarias que la persona haya decidido, ¿no? Y luego las medidas judiciales, como os digo, se van a adoptar en defecto de las medidas voluntarias adoptadas por la persona, que ahora veremos cómo se puede hacer esto, o cuando estas medidas voluntarias que esta persona adopta pues han devenido insuficientes, pues por la razón que sea, porque su discapacidad ha avanzado más de lo que él había previsto y hace necesaria la modificación de esas medidas voluntarias que él había adoptado. ¿Cómo se adoptan estas medidas? Pues mirad, las medidas voluntarias se adoptan mediante el apoderamiento o lo que se llaman los mandatos preventivos, ¿no? O también se denomina la autocuratela. Y ponemos también un ejemplo que siempre es muy entendible. A mí me diagnostican un Alzheimer, yo sé que la evolución de mi enfermedad me va a llevar a un momento determinado en el que no voy a poder ejercitar mi capacidad jurídica de una manera libre y voluntaria, y dejo previsto mediante un apoderamiento, mediante un documento notarial, dejo previsto bueno, pues qué persona va a darme esas medidas de apoyo y cuáles son las medidas de apoyo y qué alcance van a tener esas medidas de apoyo para poder ejercitar o seguir ejercitando mi capacidad jurídica. Eso es lo que llamamos ese apoderamiento, mandatos preventivos, o lo que llamamos también la autocuratela. La guarda de hecho sería la segunda forma de adopción de estas medidas en la que antes os he comentado. Las personas que habitualmente ejercen el cuidado de la persona con discapacidad van a ejercer esa guarda de hecho y van a completar
esa capacidad jurídica de la persona, le van a ayudar a expresarse. Solo excepcionalmente pues necesitarán autorización para algunos negocios jurídicos ad hoc o concretos en los que la persona no pueda expresar su voluntad y necesitarán una autorización judicial para esos negocios jurídicos. Y como antes decía, cuando no hubiese medidas voluntarias o cuando no hubiese o cuando esto hubieran devenido insuficiente, pues entonces sí hay que establecer las medidas judiciales. Medidas judiciales que van a ser, por una parte, la curatela, como antes decía, ya no tenemos la tutela. Se suprime, por ejemplo, algo que yo entiendo que a muchas familias le ha causado intranquilidad, que es la patria potestad prorrogada. Como sabéis, cuando una familia pues tenía un hijo con discapacidad y estaba próximo a llegar a los 18 años, pues el juez lo que hacía era prorrogar la patria potestad y ese hijo seguía a partir de los 18 años sometido a la patria potestad. Esto desaparece. Esta figura desaparece. ¿Significa que vamos a dejar desprotegido a este niño cuando llega a los 18 años? En absoluto, de ninguna manera. Precisamente para eso están estas medidas voluntarias, si él las ha podido prestar, porque la ley también prevé que el mayor de 16 años pueda establecer esas medidas voluntarias, y si no las hay o no se pueden establecer, pues se establecerán por parte del juez. Y el juez establecerá fundamentalmente dos figuras. El curador, como digo, con un traje a medida, con los principios de necesidad y proporcionalidad, estableciendo cuáles son los concretos apoyos que esta persona necesita. Y por otro lado, el defensor judicial, en aquellos supuestos en el que pueda haber, porque hay ocasiones en las que hay una incompatibilidad de intereses entre el curador y el defensor judicial, y la persona con discapacidad, pues entonces se nombra un defensor judicial que como bien sabéis, para determinados negocios jurídicos, para determinados actos concretos, pues va a dar estas medidas de apoyo a la persona. Y como decía el juez, pues tiene que hacer un esfuerzo. Los jueces, los fiscales, los abogados, tenemos que hacer un esfuerzo en dar cumplimiento a la ley y que el resultado sea pues eso, lo que antes decía, un traje medida, ¿no? Que la persona con discapacidad, a partir de esa decisión judicial, o por supuesto lo es si ha habido una autotutela, ¿no? Si ha habido una provisión voluntaria de medida, pero que si la provisión de medidas la tiene que hacer un juez, es decir, tiene que determinar qué medidas son, pues que sean las medidas concretas para esta persona concreta que presenta esta concreta discapacidad. Es decir, no habrá resoluciones tipo o no debe haber resoluciones tipo. Me imagino que ahora Cristóbal también os comentará un poco de esto de la aplicación práctica. Una de las preocupaciones que nosotros teníamos y tenemos realmente cuando aprobábamos la ley es que la ley establece un periodo transitorio durante el cual, claro, los miles de personas que han sido hasta ahora declaradas incapaces, tenemos un periodo de 3 años para adaptarlas a la nueva ley. Y nosotros teníamos, y hasta cierto punto seguimos teniendo, el temor de que pueda haber una cierta inercia en los tribunales, decir, bueno, pues la persona que hasta ahora ha sido declarada incapaz y que tenía un tutor, pues lo convierto en un curador representativo, que como os decía, la ley lo que quiere es que sea algo excepcional. El curador representativo que sustituye a la persona con discapacidad, lo que la ley pretende es que sea una medida excepcionalísima y solo cuando no sea posible saber cuál es la voluntad, las preferencias y deseos de la persona con discapacidad. Pues nuestro temor es ese, ¿no? Que haya una cierta inercia en los tribunales de decir, oye, pues vamos a las tutelas convertirlas en curatelas representativas, que digamos sería lo más cómodo y lo más fácil, ¿no? Y yo estoy seguro que no, porque las entidades, los profesionales, los jueces, los fiscales, yo estoy convencido que estamos todos empeñados en que esto de verdad, que tanto que decimos que es un cambio de paradigma, se convierte en un cambio de paradigma de verdad para las personas con discapacidad, que tanto que decimos que devolverle la dignidad a las personas con discapacidad, lo hagamos realidad y hagamos el esfuerzo de todas estas personas que hasta ahora por una legislación antigua y que no estaba adaptada como está esta a esta nueva realidad, pues recuperen esa dignidad, salgan de ese apartheid civil del que antes decíamos y vuelvan a tenerse en cuenta. Mirad, está tan en la esencia de la norma
para que lo entendamos, el que tenemos que respetar la voluntad de las personas con discapacidad, que incluso el curador representativo, cuando él tiene que adoptar una decisión, no adopta la que él entiende que es mejor, ¿no? La ley lo que le dice es que tiene que adoptar la decisión que él entiende que la persona con discapacidad, que en ese momento se le nombra un curador representativo porque no puede expresar su voluntad, la que él entiende que con su trayectoria vital, con sus convicciones, con sus pensamientos conocidos por esta persona, él hubiera decidido tomar. Es decir, te tengo que sustituir porque en tu situación actual no puedes tú expresarte y yo tengo que expresar, pero no expreso mi voluntad o lo que yo entiendo que es mejor para ti, no. Tengo que expresar lo que yo entiendo, en la medida de lo posible, que tú hubieras querido hacer en este momento, ¿no? Quiero decir, para que entendáis hasta qué punto en fin, esta norma pretende respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Voy terminando. Me dejo muchas cosas en el tintero, pero también creo que es importante también destacar esto. Mira, hasta ahora también se modifica la forma en la que judicialmente se adoptan estas medidas. Hasta ahora sabéis que para declarar a una persona incapaz resulta que había algo que los abogados cuando lo teníamos que hacer, pues la verdad que era muchas veces doloroso, que un padre tenga que demandar a su hijo, ponerle una demanda judicial a su hijo para que el juez lo declarase incapaz. Y entonces el hijo recibía la demanda, podía oponerse, el fiscal estaba presente velando por los intereses de la persona presuntamente incapaz. Bueno, pues ahora no se hace así. Ahora ya lo hacemos mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria esa declaración de incapacidad. Ahora lo que hacemos es, a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el juez decide cuáles son las medidas de apoyo y las salvaguardas que hay que adoptar para esta persona, cuya capacidad sigue incólume, sigue intacta, él sigue teniendo, no, ya no hay esos incapaces judiciales o incapaces civilmente, sigue incólume su capacidad jurídica. Lo único que se hace a través de este procedimiento. Es verdad que cuando hay una oposición por parte de otros familiares o por parte de la propia persona que no está de acuerdo con las medidas que se pretenden, pues entonces se puede convertir en un procedimiento ordinario. Pero la idea es que, pues esto, ¿no? Que os digo que como no hay que pedir la declaración de incapacidad de ninguna persona, no es necesario que un padre demande a un hijo, que un hermano tenga que demandar al hermano para que se declare esa incapacidad, ¿no? Mira, como os decía al principio, y con esto termino, esta norma que realmente es una norma de normas, ¿no? Porque como bien ha dicho Blas, aquí lo que se trata es de una ley que reforma 8 leyes distintas, ¿no? En el Senado, por ejemplo, incluimos una reforma que no se había incluido en el Congreso, que es la del Código de Comercio. ¿Qué hicimos en el Senado con el Código de Comercio? Pues de alguna manera rediseñar el concepto de comerciante que tenía el Código de Comercio. Porque claro, en el momento en el que se vinculaba comerciante con persona con plena capacidad, pues claro, podría haber alguna incompatibilidad con estas personas con discapacidad que mantenemos que tienen su plena capacidad jurídica. Por lo tanto, también la tiene para ser comerciante, ¿no? En fin, y por eso se hizo esta reforma. Bueno, pues como digo, se aprobó con un amplísimo consenso, muy grande. Aquí hubo un trabajo muy importante previo de la Comisión de Codificación en el Congreso entre el Partido Popular y el Grupo Socialista. Se alcanzó un consenso y hubo un trabajo muy grande entre los ponentes tanto del Partido Popular como del Grupo Socialista. Hubo un trabajo, hay que reconocerlo, María José Moro, la ponente por parte del Partido Popular, que además es una profesora titular de Derecho Civil, improbó también y que ayudó mucho a alcanzar este consenso. Y el mismo, cuando llegó al Senado, nosotros teníamos una doble, digamos, una doble obligación, no, voluntad. Por un lado, mejorar el texto lo que fuera posible, pero en todo caso salvaguardando el consenso que se había alcanzado, ¿no? Es decir, que si había algo, alguna novedad que queríamos incluir que de alguna manera pudiera romper ese consenso, pues lo dejábamos aparcado, ¿no?
Y algunas novedades muy importantes se incluyeron en el Senado, os apunto algunas simplemente, ¿no? Nosotros establecimos, bueno, se estableció una modificación importante en la ley de enjuiciamiento civil y en la ley de jurisdicción voluntaria, de tal forma que las personas con discapacidad, que hasta ahora no podían intervenir en los procesos civiles, tampoco en los procesos penales ni en los procesos de jurisdicción voluntaria, ahora pueden intervenir. Pueden intervenir con aquellos apoyos que el juez entienda que son necesarios darle para que la persona pueda entender y hacerse entender en el procedimiento. Y aquí se incluyó alguna figura nueva a lo largo del procedimiento, alguna figura nueva que sirve de apoyo precisamente a la persona con discapacidad para poder, como os digo, poder participar en este procedimiento. Y de igual forma, claro, las personas con discapacidad ahora pueden intervenir en actuaciones notariales. Pues también se establecieron algunas modificaciones en orden a que los notarios verifiquen y adopten aquellas medidas que entiendan necesarias para que la persona que interviene en un documento notarial que él autoriza, persona con discapacidad, pues pueda entender perfectamente cuál es el contenido, cuál es el alcance, cuáles son las consecuencias y pueda también expresar esa voluntad inequívoca de que quiere celebrar ese negocio jurídico que se está celebrando en ese acto, ¿no? Como os decía, se eliminan limitaciones de derecho, el derecho a atestar, por ejemplo, que no tenían las personas con discapacidad, las personas que habían sido declaradas incapaces. Aquí pues se siguen manteniendo. Y luego hay algunas figuras que también desaparecen, como una figura tradicional en nuestro ordenamiento jurídico, como es la prodigalidad, ¿no? La prodigalidad era una persona, en fin, que por determinadas circunstancias pues pudiera poner en peligro patrimonios familiares y tal, se les declaraban pródigos y se limitaban o se le eliminaban la capacidad de obrar, que antes os decía, de celebrar negocios jurídicos. Bueno, esta desaparece porque se entiende que en cualquier momento puede ser una persona que puedan adoptarse medidas de apoyo, pero no hay que declarar pródigo a una persona. Entendíamos que era algo contradictorio con el espíritu de esta norma. Y termino. También se establecen modificaciones en la ley del notariado que se ha dicho, en la ley del registro civil y también en la ley hipotecaria, sobre todo para una cosa, en esto, y hemos tenido especial cuidado, que cuando el registro de la propiedad tenga que dar publicidad de que una persona tiene medidas de apoyo, se preserve siempre la identidad de esta persona. Es decir, que esa publicidad que sea necesaria dar para dar seguridad jurídica, ¿no?, a negocios que tengan que celebrar, en ningún caso vayan a vulnerar el derecho a la intimidad de la persona con discapacidad. Y fuimos especialmente cuidadosos en que esto también fuese así. Habría mucho más que hablar, pero ya he agotado esta media hora y reiterando las gracias y, bueno, quedando a vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportunas, felicitaros nuevamente y animaros a que sigamos entre todos con esta divulgación de esta ley tan importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Se nota que lo has trabajado, se nota que has formado parte de todo el proceso, porque lo has transmitido, creo que muy bien, aunque en media hora, pero yo creo que nos has informado de lo más interesante, de lo más relevante de esta nueva ley. Y bueno, y ahora vamos a pasar a ver lo que es la visión de Fiscalía. Y esa visión por parte de Fiscalía nos la va a aportar Cristóbal Fábrega Ruiz, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Ingresó en 1988 en la carrera fiscal, siendo desde 1990 fiscal en Jaén. Pertenece también a la carrera judicial en la que se encuentra en excedencia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Jaén. Y desde 1995 es miembro de la sección de protección a las personas con discapacidad, siendo actualmente delegado de Civil, Protección de Personas con Discapacidad y Apoyo y Consumo de la Fiscalía de Jaén. También es delegado
de fiscal de la Sala de Extranjería de la Fiscalía de Jaén y ha sido profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Jaén durante 22 años. Profesor visitante de la Escuela Judicial de Barcelona y del Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Miembro de muchísimas instituciones, como por ejemplo el Foro Andaluz de Investigación sobre Bienestar Mental, la Red Internacional para el Desarrollo de los Adultos Mayores, la Fundación Anheim Lab, el Instituto Universitario para el Desarrollo del Derecho de Familia en España, etcétera, etcétera, etcétera. Participa como profesor en numerosos máster y cursos de posgrado sobre temas de discapacidad y extranjería, habiendo impartido casi 300 conferencias a lo largo de toda España e Iberoamérica. También es autor de alrededor de un centenar de publicaciones entre libros y artículos, sobre todo relativas a extranjería y derecho de familia. En concreto, en protección de menores, con una dedicación especial a los menores inmigrantes no acompañados y personas con discapacidad. Bien, Cristóbal Fábrega ha sido, aparte de este resumen del currículum, ha sido siempre una persona muy dispuesta a colaborar cada vez que se le ha llamado, una persona comprometida socialmente, y lo demuestra, bueno, la trayectoria que lleva, y en concreto con la salud mental es una persona muy cercana y muy dispuesta siempre a colaborar, como es el caso de hoy. Así que muchísimas gracias por venir, por participar, Cristóbal, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias a vosotros, espero que se me oiga bien. He de decir que la cercanía que hay a FEAFE Andalucía y al mundo de la salud mental viene, entre otras cosas, porque yo soy socio de una de las entidades adheridas. Es decir, soy una persona que desde hace ya muchos años estoy metido en el movimiento asociativo, primero de una forma honorífica y posteriormente con el paso de ser activista por los derechos de la salud mental, como de las personas con salud mental, perdón, que son, como sois todos, muchos de los que estáis ahí. Es decir, que mi cercanía no solamente viene por el tema de mi trabajo, sino también por el tema de mi compromiso. Bien, José le ha dicho casi todo. Yo no sé qué voy a decir ahora o qué voy a contar ahora. Entonces me vaya a permitir que haga un doble juego. Por un lado, voy a irme hacia atrás, ¿vale? Antes de la convención. Después voy a hablar del tiempo desde la convención hasta ahora. Sabemos que la convención es de 2006, que entró en vigor en España en el 2008 y que ahora tenemos la reforma de derecho privado, que ha costado mucho sacarla adelante. Y bueno, quiero tocar eso. Y en tercer lugar, tocar someramente, ya digo porque la estructura general la ha hecho José L., tocar someramente algunos problemas que se pueden plantear dentro del Ministerio Fiscal y algunos problemas de concepción social. Me vaya a permitir que haga esa situación para no empezar a hablar otra vez de la capacidad jurídica de las personas, de la capacidad de obrar, etcétera, etcétera, puesto que José L. ha hecho una manifestación clara y contundente y no tiene sentido que yo añada nada más. Vamos a ver, en el año 83 se reforma en nuestro país lo que era el derecho de la tutela y de lo que llamábamos entonces la incapacidad. En el año 83 ya se introdujeron una serie de elementos que hoy están presentes en la regulación, en la reforma, y que van a ser primeras actrices o primeros actores de este nuevo escenario. Antes eran actores secundarios, a veces muy limitados, y de repente se encuentran en una situación de primeros actores. En el año 83 ya se estableció la graduabilidad de la incapacidad. Y ya se hablaba del traje a medida del que habló José L. Es decir, yo llevo hablando del traje a medida desde que entré en la carrera, primero como receptor y luego como emisor. Es decir, no todas las personas con discapacidad son iguales. Incluso personas que padecen la misma situación, pensemos en el síndrome de Down, pensemos en las personas con enfermedad mental, son iguales,
no todas las patologías son iguales, tienen los mismos efectos y dentro de la misma patología tampoco son iguales y por lo tanto lo que llamábamos entonces, y seguimos llamando en parte su autogobierno, no era igual. Y nos habíamos acostumbrado a que aquello era todo igual, un modelo en el que había una incapacidad total, una incapacidad parcial sometida a tutela y una incapacidad parcial sometida a curatela. Pero no se personalizaba. No se personalizaba primero porque estábamos anclados en esa idea del Estado civil que tanto le costó implantar a Federico de Castro, que hoy debe estar revolviéndose en su tumba. Esa idea total de seguridad jurídica, es decir, lo importante era la seguridad jurídica y lo que interesaba era que las personas con discapacidad se pudieran gestionar sus bienes en el mundo mercantil, en el mundo del comercio. No importaba la persona. De hecho, si nos vamos al Código Civil, hasta la reforma, ahí no se hablaba para nada de la persona. El ingreso involuntario, la esterilización, que además estaba en el Código Penal, y poco más. Lo único que importaba era que los bienes familiares estuvieran dentro del tema. Procedía del derecho romano y así era. Así era. Y los derechos de la persona no importaban. Hace ya mucho tiempo que los fiscales, y quiero hacer una lanza a favor de mi carrera, empezamos a reflexionar sobre que esto no podía ser así. Y empezamos a reflexionar que esto no podía ser así y empezaron a salir ideas que eran muy luminosas y que hoy cobran todo su sentido. Mi compañero Fernando Santos, al que muchos conocéis, creó aquella doble situación de en derecho sustantivo lo que llamaba la causa y el motivo de lo que entonces se llamaba incapacidad y en el ámbito procesal la llamada teoría de la doble vía. ¿Qué decíamos los fiscales ya en finales de los 80, en los años 90, construyendo todo aquello? Pues decíamos una cosa muy sencilla. Lo importante no es la enfermedad. Es necesario tener una enfermedad, una patología, una deficiencia, segundo, que afecta al autogobierno, y eso constituía la causa. Pero después teníamos que irnos al motivo, porque había muchas personas que se les llevaba una modificación de la capacidad cuando no era necesario. No tenían ninguna necesidad de ello, porque lo que tenían que hacer lo podían hacer por otros mecanismos. Pensemos en el consentimiento de tratamientos médicos. La ley establece un sistema que además se recoge, se remite a él la reforma, establecía un sistema del consentimiento por representación que no tenía nada que ver con que la persona estuviera o no con su capacidad modificada. En segundo lugar, había muchas cosas que podía hacer por sí mismo. Y siempre poníamos el ejemplo del chaval que tenía una cierta deficiencia, una cierta patología y que se dedicaba a cuidar cabras en el monte. Sabía perfectamente cómo había que traer los borreguillos al mundo, sabía perfectamente cómo se hacía el esquileo, sabía perfectamente cómo tenía que intervenir en el comercio de esto y con lo que ganaba se tomaba sus 2 vinos y no necesitaba nada más. ¿Qué sentido tenía a esa persona someterle a una modificación de la capacidad que, aunque queramos que no, y José Le también lo ha dicho, era infamante, como lo prueba el hecho de que las familias se resistían a llevar adelante ese procedimiento? Por lo tanto, tenía que haber un motivo. Esa persona tenía que elegir una casa, tenía que vender una casa, tenía que aceptar una donación o tenía que aceptar una herencia. Y decíamos, bueno, pero es que hay gente que no tienen a lo largo de su vida eso. Yo he visto muchas curatelas que establecen lo que establecía el artículo 271, esos actos que necesitaba el curador, y que nunca en 40, 50, 60 años el curador ha intervenido para nada. No necesitaba vender, no necesitaba hacer una herencia, no necesita para nada. Y en segundo lugar venía la teoría de la doble vía. Decíamos, vamos a ver, la modificación de la capacidad no puede ser para todo. Que había que pedir una pensión administrativa a la que tenía derecho, incapacidad. Vamos al procedimiento de modificación de la capacidad. Y llegaba a la Seguridad Social y decía, mientras que no tenga tutor, no le pagamos. Y decía uno, bueno, es que ese señor come todos los días.
A usted no tiene que preocuparle lo que pasa con con ese dinero. Ya, si hay algún problema, ya intervendrá la administración. Pero en principio esa persona tiene que comer todos los días. Y fomentábamos y decíamos, oiga usted que están los guardadores de hecho, que el artículo 303 del Código Civil sigue ahí. Y están los guardadores de hecho. Y esos guardadores de hecho pueden actuar. Porque no son artículos decorativos, son artículos reales. Y la teoría de la doble vía, vamos a ver. Todo tiene que ir al contradictorio necesariamente, y decíamos lo mismo que en la autorización del ingreso involuntario, basta ir, y no está ligado a la modificación de la capacidad, a un procedimiento específico. ¿Por qué no decimos que cuando se necesite una autorización se haga sin necesitar que modificar la capacidad y hacer como yo tengo en la blanca militar, los que sois más viejos acordáis, aquello de excluido de todo tipo de servicio? Porque ya dejaron de poner inútil, si no me hubieran puesto directamente inútil para todo tipo de servicio, porque tenía determinada miopía. Estos señores íbamos al registro civil e incapacitado. Y decía, incapacitado. Los bancos no le daban dinero, ponían pegas para ir a cobrar porque no hay tutor, se le ponían pegas para hacer testamento cuando eso tiene una regulación específica precisamente, para contraer matrimonio cuando eso tiene una regulación específicamente. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de que eso no podía ser así. Nos enfrentábamos a la concepción tradicional de la mentalidad, que todavía sigue en muchos casos, de las personas que muchas veces, en un afán de protección y en un afán de control, la modificación de la capacidad, estas medidas no sirven para controlar actitudes, no sirven para controlar situaciones, sirve para otras cosas. Pero si mi hijo es agresivo, si mi hijo no se toma la medicación, eso no lo va a solucionar el que se le nombre un tutor. Habrá que hacerlo por otros mecanismos, como sabéis, de atención a la enfermedad mental a través de intervenciones comunitarias, a través de estar encima de ellos, de dar opciones laborales para que puedan desarrollar su capacidad, etcétera, etcétera. Y empezamos a reflexionar. Cuando en el año 2006 entra en vigor la convención, nosotros decimos, por fin tenemos un instrumento que reconoce lo que nosotros ya estábamos diciendo y que tratábamos en muchos casos de llevar a los tribunales con grandes dificultades, porque los tribunales seguían moviéndose en ese mecanismo de modificación de la capacidad, de tutor o de curador, para la cosa más nimia, ¿vale? Incluso para aceptar una donación que era claramente beneficiosa. ¿Para qué vamos a hacer esto, no? Y empezamos a trabajar con eso. Nos implicamos, de hecho, tengo que decir con orgullo que la Fiscalía Española ha sido un poco el paladín de la convención en España, y no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. Nos sorprende, y nos sigue sorprendiendo, que los países latinoamericanos dijeron, ¡oye, esto qué bien está! Y se lanzaron como locos, ganándonos el terreno. ¿Por qué? Porque nosotros seguíamos anclados en esa idea de seguridad. Todas las sociedades tienen un debate entre la seguridad y la libertad. Y estábamos anclados en que la seguridad era importante y no la libertad. Y que por lo tanto había que entrar en todos estos mecanismos de que llamábamos nosotros de protección. Y que además anclaban a personas durante toda su vida, de hoy y para siempre, a situaciones que no tenían ningún sentido. Ese fue un poco el tema, ¿no? Esa lucha sobre la libertad. Yo digo siempre eso a esto porque ahora vuelven otra vez, te dicen por los pasillos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y yo me acuerdo, yo decía siempre, ponía dos ejemplos fundamentales y un tercero que es de mi propia experiencia vital. Los dos fundamentales, los negros en Estados Unidos. ¿Qué iba a pasar con los negros cuando los liberaban? Si los dueños le daban de comer, le daban una casa,
los pobres negritos se iban a morir de hambre, se iban a transformar en vagabundos que iban a ir por todas. Bueno, pues acabamos de, como quien dice, de pasar por una presidencia en los Estados Unidos de un señor negro. O las mujeres, que sabemos que hasta el año 75, aunque fueran físicas nucleares con doctorado, tenía que ir su marido, es una exageración, lo sé, a poner la huella porque no tenía estudios, para que vendiera una casa que había heredado de sus padres, para que ejerciera una profesión y ingresara en un colegio, o para que pudiera presentarse a unas oposiciones. Recordemos cuando se habló del voto de la mujer en la República, que las izquierdas se opusieron, dijeron, uy, las mujeres van a votar lo que diga su marido y los curas. ¿Qué pasó? Nada. Hoy tenemos unas mejores sociedades. O cuando murió Franco, recordamos aquella canción de Libertad sin ira, ¿no? De Harcha, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Franco muera? Aquí nos vamos a liar todos a tiro unos con otros. ¿Qué pasó? Nada. Tenemos una sociedad con nuestros problemas, pero que ahí está. No hay que tener miedo, porque las personas con discapacidad van a poder afrontar el reto siempre que tengamos muy claro la sociedad, que una persona con discapacidad es una persona como nosotros, con sus derechos, y que hay que dotarles de apoyo. Apoyo jurídico, apoyos para comparecer en juicio, como decía antes José L., a través de los facilitadores, apoyos sociales. En el campo de la salud mental, una verdadera atención a la salud mental, que cuando hicimos en esos años, en los finales de los años 80, principios de los 80, a lo largo de los 80, aquella reforma psiquiátrica, nos quedamos completamente parados en la mitad. No tenemos esa atención en muchos casos, esa atención en la comunidad, y arrojamos en la familia todo el peso del tema, salvo en las situaciones de las unidades de abuso. Bueno, pues habrá que dotar de acceso a puestos de trabajo, habrá que dotar de asistencia médica, habrá que dotar de asistencia psicológica, porque, como sabemos, la enfermedad mental no basta con dar una pastilla o una inyección. Hace falta algo más. Bueno, pues esa fue nuestra lucha. Resulta que se modificaron toda la legislación, menos la legislación privada. La resistencia a la legislación privada era una resistencia tremenda a qué iba a pasar. ¿Cómo que esto de la modificación de la capacidad? Y por eso se ha retrasado tantísimo la reforma, porque había mucha resistencia para que se llevara a cabo. Posteriormente hubo buenas iniciativas, como fue la iniciativa del Real Patronato de la Discapacidad, que hizo una primera reforma, un poco más avanzada de lo que luego ha salido, pero sí que tiene mucha concomitancia, y después ya por fin se puso en marcha la Comisión General de Codificación y empezó a preparar este documento que sabemos que ha tenido dos etapas. Una primera etapa en que entró y se puso en marcha por una ministra que pertenecía a mi carrera. En aquella legislatura, que acabó muy pronto, no fue posible llevarla adelante, pero tuvimos la suerte, sorprendentemente, porque no suele pasar con habitualidad, que el nuevo ministro que llegó al ministerio recogió ese proyecto, lo recogió y lo puso en marcha de nuevo. Y además hubo una conciencia, hubo mucho cabildeo del CERMI, de la Fundación Aequitas, hubo una conciencia de nuestros parlamentarios de que esto había que abordarlo ya, sí o sí. Y hoy tenemos esto. El otro día me decía un compañero nuestro que ha trabajado mucho porque este proyecto saliera a la luz: Cristóbal, la que nos viene encima. Y yo le decía, ya sabes lo que pasa, ten cuidado con tus sueños, se pueden hacer realidad. Y ahora nos toca trabajar en este tema. ¿Y qué ocurre en estos 10 minutos que me quedan? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué viene en la Fiscalía? ¿Qué viene a los juzgados? ¿Qué viene en ese...? No digo a la sociedad, que a la sociedad hay que concienciarla, porque todavía no acaba de tenerlo claro.
todavía siguen pidiendo modificación de la capacidad, quiero ser el tutor de mi hijo, quiero ser el... Y le dice, no, no, mire usted, es que su hijo puede tomar decisiones. Ahora vamos a ver qué decisiones les cuesta trabajo tomar para buscarle un apoyo que puede ser usted. Pero usted no va a actuar por él. Eso de que yo actúo por él y yo hago lo que quiero y yo como soy el tutor, como decían hoy en un informe, como yo soy la tutora, decido por encima de la residencia, por encima de los médicos y por encima del mismo pupilo. Porque soy el tutor, estoy investido de autoridad. No, mire usted, esto ya no. Olvídese usted de ese planteamiento. Lo primer problema que tenemos en la Fiscalía, lo ha dicho también antes José L., es que tenemos que revisar absolutamente, bueno, la Fiscalía y la Administración de Justicia en general y la sociedad. Tenemos que revisar todas las sentencias de incapacidad que existen. ¿Vale? Todas. Eso va a suponer un esfuerzo. Y un esfuerzo importante. Revisar no basta con coger una tutela, como dice la ley en las transitorias. Bueno, pues mira, coger una tutela y transformar una curatela representativa sí o sí, porque para eso no necesitamos ni ley, ni jueces, ni fiscales. Y volvemos a lo mismo. A mí me da mucho miedo la terminología de la ley. Cuando la ley habla de curatela, de guarda, de hecho me gusta, porque siempre me ha gustado. Y creo que no. Y de defensor judicial, yo me eché a temblar. Porque estamos utilizando la misma terminología. Quizá la curatela tenía que llamarse de otra forma. Apoyo intenso. Algo que no hiciera borrar el desarrollo de la anterior situación. Pero está así. Entonces tenemos que revisarla. Y para revisarla hay que valorar la situación concreta de la persona. Hay que hacer el taje a medida que no se hizo en su momento. Y la ley establece primero que pueden solicitarla las partes, las personas afectadas, el mismo pupilo, el guardador de hecho, el tutor, el curador, es decir, las personas afectadas. Y después tenemos un plazo de 3 años, en el caso de que no lo hagan ellos, para hacerlo el juez de oficio o instancia del Ministerio Fiscal. Los jueces ya han hecho su composición de lugar, que no lo pida el fiscal. Los fiscales no tenemos acceso a los expedientes de modificación de la capacidad, están en los juzgados. Luego, lo lógico es que quien tenga el documento, el que tenga el expediente, sea el que de alguna manera inicie. Yo le he dicho a mis jueces, mira, vamos a aprovechar las rendiciones de cuentas. Ya tenemos un punto. Cuando llegue la rendición de cuentas, detectamos una situación y ya le imponemos a la persona, le empezamos a trabajar sobre eso. Pero bueno, parece que aquí no... Claro, cuando te dice tu juez, tengo 400 en un juzgado de Jaén y tú dices, ¿dónde voy? Pues la cosa se complica, porque hay que hacer pruebas. En muchos casos habrá que verlo otra vez por un médico forense, incluso por un trabajador social, por un psicólogo, porque si no vamos a volver a lo mismo de siempre. ¿Va a tener que haber vistas, juicio en todos los casos? Yo pienso que no. Lo que pasa es que vamos a ver, porque como ha dicho antes Cosele, ahora se habla de apoyo voluntario, de apoyo judicializado, que van a seguir el trámite de jurisdicción voluntaria porque no hay contradicción, y de apoyos más intensos o que existen contradicción que se va a ver por un procedimiento ordinario. Luego, primera idea que yo me planteo. ¿Puede un tutor que ha sido nombrado en una sentencia judicial mañana ir a un notario? Que el notario vea a su pupilo y diga, hombre, esta persona tiene capacidad para un apoyo no judicial de carácter voluntario. Y lo recoge en escritura que quiere que le apoye su hermano, su padre, quien sea, en estas condiciones. Y me voy con eso al juez. Y el juez me dice, no, es que hay una sentencia. ¿Cómo una sentencia va a ser modificada? No, mire usted, es que el sistema, el chip ha cambiado. Y usted lo que tendrá que dar es dar reconocimiento, que no se haga, actuar un poco con la salvaguarda, ver el asunto, que no hay ninguna cosa que sea rara, y automáticamente decir, vale, váyase usted y anular la sentencia. Se acabó. En otros casos, va a haber que hacer un procedimiento similar a la jurisdicción voluntaria para esa reforma. Y en otros casos, habrá que montar toda una cantidad de pruebas, etcétera, etcétera.
Y entonces vienen los lloros. Ahora viene la parte de los lloros, ya que estoy terminando. En la ley se habla de la famosa mesa redonda de profesionales. En la ley se habla de la intervención de profesionales distintos a los médicos para llevar adelante todas estas revisiones y todos los procedimientos que vengan para el futuro. Y uno dice, pero si nos cuesta trabajo sustraernos de la idea del médico forense. Es que no podemos ni siquiera su propio terapeuta, el propio psiquiatra que conoce desde hace 20 años a la persona, traerlo al juicio. Tiene que informar un señor que lo ve 5 minutos. Y ahora, con todo el tema de la pandemia, ni eso. Ve los papeles. Y cuando ve los papeles, no ve a la persona, no sabe de qué va el tema. Que sí, que tiene una esquizofrenia paranoide y eso le limita en los periodos de crisis. Pero ¿usted qué me está contando? Usted me tiene que decir si eso le afecta y en qué aspectos le afecta y si en estos momentos se encuentra compensado, porque entonces a lo mejor no hace falta ningún apoyo. ¿No? Eso es uno de los problemas. Segundo problema que tenemos. ¿Van a estar esos trabajadores sociales en los juzgados? ¿Van a estar ahí esos psicólogos? Muy importante, los psicólogos en el campo de la salud mental. No lo olvidemos. Van a estar ahí, porque si no van a estar ahí, vamos a volver posiblemente al mismo sistema de zona de confort de empezar a crear resoluciones estereotipadas. Y eso no podemos permitírnoslo. Y ahora vienen los lloros míos. ¿Vale? Porque la Fiscalía, que es fundamental en todo esto, resulta que tiene una limitación muy grande de personal dedicado a estos temas. Por decirlo de alguna forma. Ahora mismo, desde hace muchos años, y muchos lo sabéis, exactamente desde el año 2008, antes había más, pero desde el año 2008, el único fiscal que lleva esta materia en toda la provincia de Jaén es el Menda Lerenda. Ahora estamos hablando de poner un segundo. Pero es que Jaén no es una excepción. Con todo el tema de la pandemia, la actual fiscal general del Estado se dio cuenta que el 30% del trabajo de la Fiscalía, que era personas con discapacidad civil en general, se llevaba escasamente por unos 150 fiscales en toda España. Es decir, de una forma súper limitadísima. Hay que dotar de plazas de fiscales. Los jueces, y con esto voy terminando, se quejan mucho. Lo que nos va a venir. Hay que crear más juzgados. No, quíteselo usted de la cabeza. Usted lo que se tiene que dar cuenta es que una vez que hagamos la revisión, aquí sí puede haber que el 40% de los asuntos de discapacidad deberían irse a apoyo voluntario. No tenían que pasar al juzgado para nada de nada. No tenían que ver nada con los jueces. Se va a un notario, yo quiero que esté mi padre, cuando yo esté en situación de crisis, este es mi hermano, en el que yo confío y quiero que él sea la persona a la que se consulte, que dé el visto bueno cuando yo tenga que hacer una determinada gestión. Y el otro día me decía la fiscal de sala, bueno, pero ¿qué pasa? Pero que eso tienen que conocerlo las partes y por lo tanto tiene que acudir o tiene que estar en el registro. Es cierto que la ley habla de registro, pero tenemos una parte importante. El guardador de hecho. El guardador de hecho, real guardador de hecho. Porque no olvidemos que por mucho que haya un guardador de hecho, que ya es de derecho, que ya lo había antes, seguirán existiendo muchos guardadores de hecho que no serán guardadores de derecho, seguirán siendo guardadores de hecho. Y por lo tanto no tendrán ningún papelillo, ni necesitarán papelillo para nada. Pero eso habrá que registrarlo a través de la escritura notarial, a través de el correspondiente sentencia en su caso, o en el caso de que no exista nada de eso, anotándolo en el registro civil, que ya contempla la ley esa posibilidad de anotación de quién es mi guardador de hecho. Si somos capaces de empezar a pensar de otra manera,
Si somos capaces de empezar a pensar que cuando hablamos de estos temas estamos hablando de derechos humanos y que por lo tanto la libertad es preferente sobre la seguridad, las patologías se resolverán por los mecanismos que tiene el procedimiento para resolver patologías. Pero no podemos pretender o pensar que en todos los casos en que una persona tenga una enfermedad mental, una discapacidad, una deficiencia, ya está en patología eternamente. ¿Tenemos que tener miedo? No. Yo pienso que no tenemos que tener miedo. Porque cuando se tiene miedo, se queda uno en su zona de confort. Y esta es la última idea que yo quiero trasladar. Recordar a los negros esclavos, recordar a las mujeres del año 75 o del año 32 y daros cuenta de que no hay que tener miedo a los avances de la sociedad y que la libertad de todo es un bien tan importante. La libertad en derecho se llama autonomía de la voluntad. Y entonces es tan importante que no podemos coartarla simplemente por tener seguridad de que lo que se vende va y viene y se hace bien y no se hace locura. Todos hemos hecho locura a lo largo de nuestra vida. Todos. Dicen, no, es que yo quiero que me lo modifiquen la capacidad porque las mujeres le engañan. Digo yo, que me digan los padres en lo que estamos. Parece ser que solamente engañan las mujeres. Parece ser. Yo no sé esto yo. Y yo le digo, mire usted, es que su hijo tiene, ¿qué le digo? Un Asperger. Yo soy listo oficial, tengo un título ahí, mire usted, y a mí me engañan las mujeres todos los años 10 veces. Su hijo se enamorará y fallará y tendrá sus caídas, como todos. Pero ahí está la grandeza de la libertad, en que todos podamos equivocarnos. Muchas gracias. Pues Cristóbal, muchísimas gracias por tu amena exposición, no exenta de rigurosidad. Comprobamos una vez más desde la Federación Andaluza, Cristóbal, tu compromiso y tu sensibilidad con la salud mental. Y sabemos que el trabajo de fondo desde hace muchos años, como el tuyo, como el de José L. Aguilar y de muchas otras personas, Fernando Santos, ha sido el que ahora ha cristalizado con esta nueva ley. Sabemos que esto no surge por generación espontánea, es el trabajo de personas como vosotros que habéis tenido a bien colaborar y estar con nosotros esta tarde, cosa que agradecemos. Nos quedamos con esos mensajes tan claros, tan ilustrativos, como la comparación que has hecho con los cambios sociales enormes que siempre han generado muchísimo miedo, y no tenemos que tener miedo a la libertad. Y seguiremos contando con vosotros, seguiremos abusando de la confianza, porque seguiremos precisamente pensando y confiando en que vosotros estaréis ahí al pie del cañón para que esta ley que saldrá, que entrará en vigor, si no tengo mal entendido, en septiembre, pues que se ponga en marcha, que será un trabajo arduo donde todos tendremos que volcarnos. Desde FEACE Andalucía pondremos nuestro granito de arena y empujaremos desde la parte que nos toca. En la Federación Andaluza hemos aprendido en todas estas décadas en que en la salud mental es un tema muy complejo, en la que se avanza muy lentamente, en la que intervienen muchísimas instituciones y entidades, y que hay muchísima más probabilidad de avanzar, de conseguir logros, cuando vamos de la mano las distintas instituciones. Por eso estamos muy satisfechos esta tarde de volver a comprobar que seguimos teniendo el apoyo, de volver a constatar que hay profesionales que están en el día a día, porque sois vosotros los que veis las dificultades que existen en los juzgados, con las leyes, los problemas concretos que tienen nombre y apellidos, ¿no? Por eso nos gusta aterrizar con vosotros en la realidad de las necesidades que existen. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora voy a dar paso a Ana,
Eso, que tenemos un par de preguntas o tres y no Sí. quería, nos quedan 10 minutillos y quería aprovechar para comentarla. Hay un par de preguntas sobre temas de la revisión que yo creo que en parte respuesta a Cristóbal, pero no quiero dejarlas pasar. Señala Laura, que lleva el programa de penitenciario, que pregunta: ¿qué ocurre con las personas tuteladas por una fundación tutelar cuando la persona con discapacidad no está conforme con dicha modificación de la capacidad, y que si se puede solicitar la revisión? Luego hay otra pregunta en el mismo sentido, que si una persona que está incapacitada lo puede solicitar por ella misma, dónde lo tiene que solicitar y cómo lo puede hacer. ¿Vale? Os voy a hacer todas las preguntas seguidas y ya las respondéis si queréis en dos tandas. También nos pregunta María Dolores: ¿cómo se acredita tanto que los curadores como los guardadores de hecho están teniendo en cuenta los deseos de la persona? ¿Cómo se va, entiendo yo que está comentando, cómo se va a hacer esa supervisión del respeto a la voluntad manifestada por la persona necesitada de apoyo? Y luego también, por otro lado, nos preguntaba Ana Espinoza qué va a pasar. Vamos, es lo que he interpretado yo de lo que ha comentado, perdonadme que interprete un poco, pero bueno, ¿qué pasa, no? Como si hay 3 años de transición para la aplicación de la ley, pregunta cuándo van a desaparecer las fundaciones de tutela, o también añado yo qué va a pasar con las fundaciones de tutela, cómo van a reorganizar su trabajo, cuando van a ser ahora apoyos y cómo si tenéis conocimiento de cómo se va a abordar esa cuestión. Y por último, María Dolores Fábrega pregunta también sobre el tema de los ingresos involuntarios. Un momentito, que es que el chat lo tengo aquí acortado y no me deja. Madre mía, María Dolores me va a matar. Aquí. Dice, también entiende que al prever la ley la situación de excepcionalidad se parece bastante a la excepcionalidad en la medida del ingreso involuntario, que ahora mismo es algo totalmente rutinario. ¿Cuáles son las medidas de cumplimiento de estas nuevas medidas? Bueno. ¿Cómo se acredita que está respetando? Bueno, yo creo que va todo en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar el respeto a la voluntad de la persona, y lo que aparece como excepcional, cómo vamos a poder controlar que de verdad va a ser excepcional y no se va a convertir en la norma? Bueno, la cosa es muy simple. Vosotros sabéis que en un matrimonio los cónyuges son iguales, ¿vale? Y por lo tanto los cónyuges tienen que respetarse entre sí, ayudarse mutuamente, pero hay veces en que la relación de pareja no va por ese camino. Incluso hay veces en que hay violencia de uno hacia otro. ¿Y qué ocurre? Que entonces interviene el derecho. ¿Cómo justifica, cómo se controlan que los maridos y las mujeres se porten bien con sus parejas? Pues podemos mandar un trabajador social y un policía a cada casa para que lo controle. ¿Cómo se controla eso? Mirad, se controla cuando hay la patología. Esa patología puede llegar a las instituciones de justicia. Bien a través del fiscal, bien directamente al juez. La propia persona afectada. Estamos partiendo de la base de que estas personas tienen preferencias, tienen deseos, y lo pueden decir. De hecho, no olvidemos que no de ahora, sino ya antes, las personas tuteladas con discapacidad podían acudir a los tribunales. Otra cosa eran los problemas que se le ponían cuando no se le permitía nombrar un abogado, cuando no se le permitía, pero podían acudir. La autotutela, la autoincapacitación incluso, lleva ya muchos años. No es nueva. Aquí preguntan, ¿puede una persona con discapacidad incapacitada solicitar por ella misma a través de un escrito su recapacitación? Sí. ¿Cómo tiene que dirigirlo? Pues se va a un abogado o va al colegio de abogados, pide justicia gratuita y presenta una demanda de recapacitación, porque para eso la ley le ampara. Antes tenían que acudir al fiscal, porque antes no podían hacerlo. Sería otro camino que podía existir ahora mismo. Pero de hecho, y personas que están oyendo esto saben que no es nada deshabitual que vayan y presenten su correspondiente
demanda de recapacitación. Las fundaciones tutelares. Pues las fundaciones tutelares seguirán existiendo, pero se transformarán o deberán transformarse en instituciones de apoyo. Seguiremos necesitando apoyo para personas que carecen de un entorno que les pueda apoyar. Pero tendrán que cambiar su chip, pasar de tutores a apoyo, lo mismo que el tutor de hoy tendrá que cambiar su chip. ¿Tendrán que tener en cuenta las decisiones de la persona? Claro. Pues es que esa es la base. Es que ahora ya el principio del interés del incapaz, que era el que decíamos siempre, ha desaparecido. Ahora es el principio de la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Cuando eso no se dé, el discapaz está perfectamente legitimado para acudir al juez, plantear el problema y el juez puede cambiar la medida de apoyo o la persona o institución que ejerce ese apoyo. Y por último, ya para que José lee, el tema de los ingresos involuntarios. Los ingresos involuntarios nos han tocado. Parece que estamos todavía en que no sabemos y no acabamos de enterarnos. Se dice, no, eso es que lo va a hacer la sección de procesal. Y aquí estamos todavía con los ingresos involuntarios. El gran problema de los ingresos involuntarios. El Tribunal Constitucional últimamente nos ha pegado muchísimos palos a ese respecto. Porque, por ejemplo, una cosa tan simple como que la persona que ha sometido a un ingreso involuntario puede comparecer con su propio abogado y representación y debe informársele de que así puede hacerlo, en cuanto lo pueda entender, yo creo que no se hace ni el 90% de las situaciones. No, yo quiero sí que haya un abogado aquí que me represente y que pelee mis intereses. Porque yo no quiero irme a este lugar, ¿no? A esta residencia o a este hospital. El gran problema del ingreso involuntario es que cuando se crearon, lo establecieron como un elemento atinente a la libertad, al principio de la libertad. Y eso, por ejemplo, daba plazos muy cortos, 72 horas, en los casos de los urgentes, que provocaba que muchas cosas no se pudieran hacer. Si a mí una persona me dice, yo quiero un abogado, y usted tiene alguno, y dice, no, yo quiero que me nombren uno de oficio. En 72 horas es imposible. Es imposible gestionar eso con capacidad de maniobra. Algunos estamos abogando porque la reforma de los ingresos involuntarios no vaya tanto como un elemento de libertad, sino como un elemento de autonomía de la voluntad en la prestación del consentimiento al tratamiento. Para evitar los plazos del artículo 17 y para facilitar el que se pueda realmente llevar a cabo una verdadera situación de todas maneras, los médicos a veces lo hacen, deben intentar que el internamiento sea voluntario y que la persona, cuando ya está en condiciones de tomar una decisión, pueda elegir lo que quiere, si seguir el tratamiento o pedir su alta. Yo sé que esto también da miedo, porque la enfermedad mental no es como las otras enfermedades, porque tiene una característica que es la famosa el no reconocimiento de la propia patología. Pero bueno, eso es una reflexión que todavía se está haciendo. Abrirle a José L., que lo tenía ahí callado. Sí, ahora. Bueno, yo creo que Cristóbal además ha contestado muy acertadamente a casi todas las preguntas. Yo, respecto de una que se preguntaba cómo poder acreditar que la persona que está dando el apoyo está respetando la voluntad de la persona con discapacidad. Pues a través de la propia, como bien ha dicho Cristóbal, de la propia persona con discapacidad. Vosotros pensáis que ahora la persona con discapacidad, por ejemplo, digo, puede ir al notario, que antes no lo podía hacer, puede ir al notario a firmar pues, la venta de un bien familiar que tiene con una vivienda que han recibido en herencia de varios hermanos y él va a firmar esa venta. Y resulta que uno de los hermanos o otro familiar es quien le está prestando el apoyo para eso. El juez, el notario, tiene la obligación también de comprobar que efectivamente, o sea, ya no se trata solo de que va a recibir el apoyo de la persona que le está dando el apoyo, del curador, sino que también el notario tiene la obligación de que efectivamente constatar que la persona está
prestando su voluntad libremente y que lo que se está haciendo allí responde a una decisión libre y voluntaria, a la preferencia y a los deseos de la persona con discapacidad. O sea que la propia ley establece, digamos, salvaguardas, diría yo, automáticas. No es correcto esto, ¿no? Pero salvaguardas automáticas por el propio funcionamiento de las cosas, ¿no? Lo está diciendo bien Cristóbal. Es verdad que muchas veces el derecho, los que a lo mejor también hemos trabajado algo en derecho de familia, lo vemos, ¿no? Es decir, muchas veces el derecho llega a situaciones extremas, pero que, bueno, previamente se tienen que solucionar. La guardia y custodia, por ejemplo, que también se modifica con esta ley algunos aspectos de los regímenes de visita. Nosotros ahora se establece una regla general de limitación del régimen de visita, que habréis visto que ha sido algo muy criticado y, en fin, muy criticado por una parte de la prensa, ¿no? O en una parte de la prensa, que se establezca una limitación automática del derecho de visita cuando esté en curso en una causa de violencia de género, de violencia contra la familia o atentado contra la integridad física de los hijos o del cónyuge de la pareja, se limita el derecho de visita de ese progenitor. Y el juez lo que se hace es invertir la regla general. Ahora el juez tiene que justificar el por qué mantiene ese régimen de visita, no es que se elimine, ¿no? Y se establece un régimen de visita, eso sí, para los hermanos, para los abuelos, con las debidas garantías que por esa vía no va a llegarse al régimen de visita que la ley quiere proscribir, que es el de la persona presuntamente, porque no es con una sentencia, con sentencia ya es automático, todavía no hay una sentencia firme que establezca que una persona que puede atentar contra la vida de los hijos, ¿no? La famosa violencia vicaria de la que lamentablemente últimamente tanto se ha hablado. Pues quiero decir, se establecen salvaguardas de esa naturaleza que va a permitir en el día a día la persona con discapacidad poder expresarse y sobre todo aquellas personas que escuchen si efectivamente se responde o no y se garantiza o no que esta persona, aquello que se está haciendo responde a su voluntad, a sus deseos, a sus preferencias. Alguna cosa que es que, claro, son tantas que se nos pasan. Ya no hay rendición de cuentas, desaparecen las famosas rendiciones de cuentas de las que antes ha hablado Cristóbal y que efectivamente pueden servir para hacer la revisión de las medidas adoptadas hasta ahora. Esas desaparecen, pero sin embargo sí se establece una obligación de cada 3 años revisar las medidas adoptadas, las medidas judiciales. ¿Por qué? Pues porque permite lo que estamos diciendo, saber en qué situación. Esto no es algo inmanente, inamovible. La persona, la discapacidad puede modificar y más tratándose, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? De la salud mental. ¿Cómo puede evolucionar a lo largo del tiempo esa situación de discapacidad? Bueno, pues se establece que cada 3 años haya que hacerse esa revisión, ¿no? Para aumentar, limitar o desaparecer esas medidas de apoyo que se han adoptado con esta persona. En fin, yo creo que las fundaciones de tutela efectivamente se tienen que adaptar, no desaparecen. Sí hay alguna norma, y esto sí he de deciros, lo que se establecen limitaciones para que lo que eran fundaciones de tutela puedan recibir herencias, por ejemplo, por parte de las personas con discapacidad. Eso sí se establece ahí unas limitaciones. Digo esto porque fue algo muy discutido, sobre todo con el PNV, porque nos explicaban los compañeros senadores del PNV que es que en el País Vasco es muy habitual que una de las formas de financiación de las fundaciones de tutela sean a través de las disposiciones testamentarias que reciben de las familias de la persona tutelada o del propio tutelado, ¿no? Bueno, pues aquí se establecen una serie de limitaciones que no impiden, por ejemplo, que era lo que nosotros les decíamos, no impide que haya una disposición intervivo, es decir, que haya una donación de la persona con discapacidad a la fundación de tutela. Lo que le prohibimos que haya esa disposición, o lo que se prohíbe, no le prohibimos nosotros en la ley, que haya esa disposición mortis causa. Pero en fin, que como bien dice Cristóbal, y yo creo que lo ha expresado muy bien, entre todos tenemos que adaptar el chip a esta nueva y buena realidad que yo creo que esta ley abre. Si me permite solamente una idea para completar, en todo la ley establece que en todos los casos en que se tomen decisiones, indudablemente en la vía judicial, pero también en la vía notarial, el juez o el notario tiene que oír a la persona con discapacidad para saber cuáles son sus deseos. Sí, sí. Otra fórmula, es decir, yo no tengo en cuenta
la voluntad de mi pupilo o de la persona a la que estoy dando apoyo cuando voy al juez a pedir una autorización de venta. Si es así, pues el juez lo va a oír y el juez lo va a integrar en el tema. Oiga usted, que esta persona no quiere vender la finca. Eso es. O sea, que tendrá que usted volver a justificarme mucho más por qué quiere vender la finca. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que, Ana, creo que no quedan más preguntas. Y simplemente agradecer vuestra participación a todas las personas que habéis estado conectados a la webinar y a los ponentes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.